Hola, ¿cómo estáis todos? Pues yo muy bien y os voy a enseñar cómo hacer pues esta rosa y este vaso para colocar la rosa encima del vaso. Para eso vais a necesitar dos papeles cuadrados, uno para hacer la rosa y otro para hacer el vaso. Los dos papeles tienen que ser del mismo tamaño, de que vosotros queráis. 15 centímetros por cada lado, 20 centímetros, depende del tamaño que queráis que tenga la rosa y el vaso. Yo esto los he hecho con un papel de 15 por 15 centímetros. Para eso, además de los dos papeles, vais a necesitar pues un palillo para formar los pétalos bien de la rosa y unas tijeras para quitar un papel que nos va a sobrar a la hora de hacer el vaso. Y con todo, pues ya podemos empezar a trabajar. Para obtener la rosa, que es nuestro objetivo, lo primero que tenemos que conseguir es formar lo que se conoce la base de la grulla, que es esta combinación de dobleces que os estoy enseñando. ¿Vale? Vamos a proceder a generar la base de la grulla que os decía. Entonces, en primer lugar, cogemos el papel y por la cara por la que queremos que se coja el color la rosa, pues doblamos en cruz a la mitad, marcamos bien el doblez. A mí me ha quedado así como un poco torcido, pues lo rectificamos para que quede bien, porque si no luego las cosas no funcionan. Un lado del papel y ahora pues doblamos por el otro lado, por el otro, exacto, el lado del cuadrado. Entonces, una vez que tenemos estos dos dobleces, damos la vuelta al papel y doblamos las diagonales. Teniendo un cuidadito de que nos quede bien en las puntitas de las diagonales. Ahora doblamos el papel y la otra diagonal. Bueno, bien que quede bien juntito. Así, bien juntito. Entonces probamos aquí la esquina, veis que me está saliendo fatal la esquina, pues entonces lo ajusto así un poquito con la mano, así, y ahora la otra esquinita que me está quedando también fatal, pues la ajusto también, y ahora una vez que tengo las dos esquinitas, pues trato de que todo me quede bien, más o menos. Entonces, aprieto las esquinas y voy hacia el centro, más o menos pues me ha quedado. Entonces ya tengo la cruz y las dos diagonales. Entonces ahora tengo que completar los dobleces y para eso tengo que llevar el lado del papel, lo tengo que llevar a la diagonal. Entonces llevo el lado del papel hacia la diagonal desde la puntita, desde la puntita de aquí, hasta el pliegue que tenía en el medio perpendicular al lado, hasta ahí. Voy desde la esquinita hasta aquí. Y lo mismo en el otro lado. Llevo el lado del papel a la diagonal que he marcado antes, desde el vértice hasta el pliegue que he hecho antes. De manera que ahora los dos pliegues que he hecho, este y este, se juntan aquí. Y puedo hacer esto de aquí. Lo marco bien aquí. Así, bien marcado. Bien marcado. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pues en los otros tres lados. Entonces vamos con paciencia. Primero uno. Me ha quedado así un poquitín. Primero uno. Ahora del mismo lado del cuadrado la otra mitad para hacer el otro vértice. Con lo cual ya tenemos pues otro aquí. ¿Vale? Entonces lo mismo en este otro lado del papel. Un vértice, doblamos hasta el centro
otro vértice hasta el centro y volvemos a tener aquí, ¿veis? Y el último, llevamos hasta aquí, desde el vértice hasta el doblez que va a la mitad del lado del papel, pues desde el vértice hasta el lado del papel, este lado de aquí, ese doblez aquí, el doblez que venía aquí por el medio. Entonces ahora ya tenemos los 4 lados. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es formar la grulla. Y para formar la grulla, pues lo único que tenemos que hacer es coger las esquinas e ir juntando las esquinas. Y ya tenemos formada esta forma del papel, que se llama pues la base de la grulla, que os decía al principio que tenemos que conseguir. Una cosa importante al formar la base de la grulla es que tenemos que dejarla de manera que haya el mismo lado de papel a cada lado. Fijaros que aquí me ha quedado 1, 2 rayas de papel y aquí me ha quedado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual, para que quede en el mismo lado, el mismo número a cada lado, paso la página. Y ahora ya tengo pues 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Pues ahora lo que nosotros hacemos es una de las hojas la pasamos para abajo, doblando por aquí, justo por ahí, exacto, de manera que lo que conseguimos por un lado es esta posición de aquí, esta línea de aquí, con las dos hojas, estas dos hojas libres, y por el otro lado pues tenemos este triángulo y esta figura, ¿vale? Bueno, ponemos la base sobre la mesa y levantamos las dos piezas estas sueltas que tenemos aquí. Entonces ahora sobre una pieza metemos el dedito así en el medio y ahora ya aplastamos de manera que esta parte de aquí del medio se quede perfectamente en línea perpendicular a esta otra línea de aquí. A eso aproximadamente coincide cuando se monta. Estas dos cosas quedan en continuidad, es decir, este extremo de aquí cae precisamente en la línea y este extremo de aquí, esta puntita, este vértice, cae justo en la línea de aquí. Si no, lo podemos ver también por el otro lado, que digamos esta línea de aquí continúa a esta línea de aquí. Todo continúa. Bueno, pues una vez que hemos hecho uno, pues hacemos exactamente el mismo proceso con el otro. Es decir, metemos un dedito por el medio y aplastamos, tratando de generar, pues mantener la línea recta. Es decir, en este caso, pues giramos un poquito y mantenemos la línea recta. Con lo cual hemos obtenido esta figura de aquí. Tenemos como si fuera una cruz. Entonces, para continuar hacia la rosa, lo que tenemos que hacer es doblar cada uno de estos triángulos, doblarlos por la mitad, es decir, traer la puntita del triángulo al centro, como estoy haciendo con este. Y ahora lo hacemos exactamente lo mismo con este otro, exactamente con este otro, y por fin lo hacemos con el último, este que queda aquí. ¿Vale? O sea que hemos generado esta forma. Esta será la parte de abajo de la rosa. Esta será la base de la rosa. La rosa va a aparecer por este otro lado de aquí. Vamos a formar la rosa con esta parte de aquí arriba. ¿Vale? Bueno, y ahora viene el momento de generar la rosa. Pues en primer lugar, levantamos esta pestañita que tenemos ahí doblada, la levantamos con este triangulito aquí en el centro. Lo levantamos y ahora si os fijáis, pues es un triangulito que es doble por aquí, se puede abrir por aquí y se puede abrir por aquí. Hay dos partes, se pueden abrir las dos partes. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, cogemos una, estoy cogiendo esta de aquí, la levanto, la levanto y llevo esta parte que estaba aquí abajo, esta parte de aquí, esto que estaba pegado aquí al lado de la otra, lo llevo aquí al centro de
esta parte del papel. La llevo así. Y pues la marco para que quede bien marcadita ahí en el centro. Y hago lo mismo pues con esta otra parte de aquí, que la doble, pues la levanto y la parte que estaba aquí, pegada al centro, esta puntita que estaba aquí, pues la llevo justo al papel, aquí al centro de esta parte del papel. Me estoy pasando ahí, la llevo ahí. Pero fijaros al hacerlo que esta zona, la zona esta que donde se divide en dos, quede perfectamente sobre el papel. Es decir, que lo que tiene que quedar perfectamente pegado abajo es esta parte de aquí. A ver, que se deje hacer, se deje hacer así. Tiene que quedar ahí puesta. Y si no se deja, si no se va justo al centro, pues obligamos un poco al papel a tomar la posición. Porque a veces de ir haciendo los dobleces, pues las cosas no quedan exactamente donde tenían que quedar. Entonces ahora ya tenemos, fijaros que lo que hemos conseguido es pues formar como una especie de molinete. Lo que antes era un papel atravesado, un triángulo ahí atravesado, ahora se ha convertido en un molinete. Bueno, y ahora fijaros bien en la situación en la que se encuentran los cuatro extremos del molinete. Cada extremo del molinete se encuentra en el medio de esta cosa recta, del pétalo recto. Estos van a ser los pétalos de la rosa. Esta punta de aquí se encuentra justo situada en el centro de esta parte del papel, lo mismo esta. Acordaros de esa posición porque vamos a necesitar recordarla para dar el paso siguiente para hacer la flor. Bueno, una vez que hemos llegado aquí, viene la parte, digamos, más complicada, la que nos puede causar más problemas. Cogemos el papel con la mano y ahora, con 4 dedos, metemos un dedo entre cada una de las 4 posiciones. Cogemos los dedos y los metemos aquí. Así. Y ahora apretamos y giramos. Apretamos y giramos. Sin miedo, sin miedo. En realidad lo que va a ocurrir es que se va a destrozar todo. Es decir, lo que habíamos conseguido se va a destrozar. Fijaros lo que ha quedado. Pero no os preocupéis. Lo primero que tenemos que hacer es reconstruir la posición en la que estábamos más o menos. Entonces, acordaros. Las puntas estas que venían del medio tienen que ir al centro de cada uno de estos lados de aquí. Las vamos situando en su sitio, las vamos reproduciendo en la posición en la que les toca, aquí. Y esta última tiene que venirse aquí. Las vamos colocando cada uno en su posición. Y una vez que las tenemos cada una en su posición, fijaros que esto ya se va pareciendo al resultado final que queremos, que es este de aquí. Este es el resultado final que queremos. Entonces, lo intentamos otra vez para marcarlo más, los 4 dedos. Formamos los 4 dedos, los metemos uno en cada sitio, metemos aquí en la mano, giramos y lo volvemos a torcer para que coja la forma. Y ahora tenemos que volver a recuperar la posición que decíamos. Esta puntita de aquí tiene que venirse al centro del lado. Entonces, esta de aquí tiene que venirse aquí, al centro del lado. Esta de aquí tiene que venirse aquí y por último, esta de aquí tiene que venirse a su posición. A su posición que... A ver, ahora me he despistado yo un poquito. Es esta de aquí. ¿Vale? Pues más o menos, porque de tanto darle empeñones al papel, pues se va deformando. Tenemos formada más o menos la rosa. Entonces ahora, una vez que hemos llegado a darles esta forma más o menos recogida de la flor,
Aquí hemos llegado, tenemos el centro de la flor. Ahora vamos a organizar los pétalos. Para darle forma a los pétalos, ahora es la flor hecha, los pétalos están redondeaditos, las partes, estas esquinitas están redondeaditos. Lo que hacemos es cogemos un palillo, y entonces con ese palillo venimos aquí a estas esquinitas, ponemos la esquina sobre el palillo y giramos y retorcemos. Pero tenemos que hacerlo teniendo bien cuidado de que el papel se doble sobre el palillo. Eso mismo, ¿vale? Pues ahí ya he conseguido pues retorcer una esquinita de los pétalos. Entonces tengo que aplicarle lo mismo a todas las esquinas. Esta esquina de aquí, esta otra esquina de aquí, esta parte de aquí del centro, aquí, esta otra de aquí, no me tengo que saltar esta otra de aquí, la anterior, que ya me la saltaba. Volvemos aquí al centro, este lado de aquí, este otro vértice, y ya me queda, me parece que los últimos. Este de aquí del centro, que este no se me ha retorcido bien. A ver, pongo bien el lápiz y giro, el palillo y giro. Aquí lo mismo. Y por último, pues esta esquina de aquí. Bueno, ya he conseguido pues doblar los pétalos y formar la flor. Vamos a proceder a hacer el vaso para poner la flor encima y hacer lo que queremos hacer. Bueno, pues lo primero es conseguir el papel. Cogemos el papel de color verde y procedemos a hacer los mismos dobleces con los que empezamos para hacer la rosa. Doblamos dejando el color por fuera en cruz. Los dos lados. Y ahora, invirtiendo la cara del papel, las diagonales. Es muy importante que invirtamos la cara del papel para que las cosas nos vayan bien y sean fáciles de hacer. Hacemos la otra diagonal. Ya tenemos la otra diagonal hecha. Y ahora ponemos el papel así encima de la mesa, pero haciendo como si fuera un tejadico, ¿vale? En el que, digamos, la cruz, o sea, las dos dobleces que hemos hecho en cruz, estén como si fuera una montañita. Y los que hemos hecho en diagonal están como un hundimiento, como un valle. Entonces ahora cogemos por los lados un lado del tejadillo donde está la montañita, el perfil del tejado, y vamos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y hemos obtenido esta forma de aquí, de papel, esta forma, ¿vale? Con todas las puntas, las 4 esquinas del papel están en el centro. Bien, colocamos esto sobre la mesa, levantamos una de las pestañitas y ahora lo que tenemos que hacer es, igual que hicimos antes para hacer la rosa, metemos el dedito por aquí por el medio y aplastamos el papel de manera que esta línea, de este doblez que tenemos aquí en el centro, se sitúe precisamente justo aquí en el medio, aquí en el medio donde se juntan los otros papeles de ahí abajo, ¿no? Se forma así como una especie de cuña que aplastamos, ¿vale? Bueno, pues hacemos lo mismo por el otro lado. Levantamos la pestañita, metemos el dedo por dentro y aplastamos con cuidado para que, pues otra vez,
esta doblez del centro se sitúe perfectamente sobre el medio. Ya tenemos el segundo aplastamiento. Bueno, pues ahora tenemos que aplastar los otros dos que nos quedan. Entonces pasamos página por aquí y obtenemos este aquí levantado. Hacemos lo mismo, metemos el dedito por el medio y aplastamos, haciendo que, como siempre, el doble del medio se mantenga, el doble del medio se mantenga sobre la línea central. Y por último, nos damos la vuelta al papel, pasamos esa página y volvemos a tener esta pestañita grande que metemos el dedito y aplastamos. Muy bien. Y con esto, pues obtenemos este cucurucho. Tenemos esto de aquí. ¿Vale? Bueno, comprobamos que tenemos la misma cantidad de papel a un lado que a otro. Una vez que hemos llegado a esta situación, tenemos que eliminar este papel que sobresale sobre este triángulo de aquí. Entonces, para eso cogemos unas tijeras y cortamos y eliminamos este papel que nos sobra. Ya está. Bueno, no sé qué me ha pasado aquí abajo. Bueno. Entonces esto lo desechamos, este papel lo desechamos y las tijeras las dejamos en paz. Hemos llegado a esta posición de aquí. Tenemos este papel. Están bonitos. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es repetir sistemáticamente siempre lo mismo. Tenemos que doblar desde esta raya central, doblamos de manera que esta puntita de aquí la llevamos aquí al centro. Esta puntita de aquí doblamos así y la llevamos al centro. Y lo mismo hacemos del otro lado. ¿Vale? Damos la vuelta y hacemos lo mismo de la otra cara del papel. Así. Venga. Acordaros, esta puntita al extremo se viene aquí a la línea central. Bueno, una vez que hemos hecho las de los dos lados, pues ahora pasamos página, abrimos aquí por el medio, abrimos aquí por el medio, y volvemos a tener pues los dos triángulos enteros. Y entonces pues volvemos a hacer lo mismo. Giramos así, doblamos otra vez el vértice hacia el centro, volteamos el papel, llevamos bien esto al centro. Muy bien. Vale, pues ya tenemos marcados todos estos dobleces. Y ahora solo nos queda por favor marcar otro doblez más, que es esta puntita de aquí, la llevamos aquí al medio. Esta puntita de aquí la llevamos ahí al medio. Y marcamos fuerte. Aquí como hay mucho papel acumulado, pues nos va a costar un poquito marcarlo. Pero marcamos ahí fuerte. Fuerte, hacemos fuerte. Bueno, pues ahora vamos a partir de esta posición, es a partir de la que hay que empezar a formar el vaso. Pues empezamos a formar el vaso. A ver, esto es lo que tenemos que hacer para formar el vaso, es invertir los dobleces que acabamos de hacer. ¿Y qué quiere decir invertir los dobleces? Pues quiere decir meterlos para adentro. Si nos fijamos, es decir, separamos esta parte del papel, este pliegue de papel lo separamos del centro, y ahora estos pliegues, el pliegue que hemos formado, este pliegue que hemos formado aquí, pues lo metemos para adentro. Siguiendo las líneas que hemos marcado. Ya está uno metido para adentro, ¿veis?
Y lo mismo hacemos con el del otro lado. Lo marcamos hacia adentro. Ya está. Bueno, pues lo mismo hay que hacer ahora con todos los dobleces que hemos marcado. Estos ya están metidos. Aquí los tenemos por fuera. Están por fuera, los sacamos y para adentro. Hay que meterlos para adentro. Venga, uno detrás del otro. Todos para adentro. Todos para adentro. Seguimos rotando el papel y nos vamos encontrando con los dobleces que están todavía para afuera, pues los vamos metiendo para adentro. Los vamos metiendo. Eso. Aquí todavía nos encontramos más. Pues los tenemos que ir metiendo hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Bueno, pues ya los he conseguido meter todos para adentro. Bien, pues una vez que ya hemos metido todos los dobleces para adentro y tenemos marcado todos los pliegues, pues ahora lo que tenemos que hacer es estas puntas doblarlas hacia abajo, siguiendo la línea central. Y el eje de giro, de doblez, son los extremos de los dos vértices de la base del triángulo. Ya tenemos uno. Si damos la vuelta al papel, pues hacemos lo mismo. Es decir, tenemos que doblar desde este punto hasta este punto. Y la punta tiene que venirse al centro. Y eso lo tenemos que hacer con todos. O sea que pasamos página y volvemos a repetir. Volvemos a pasar página y repetimos la operación. Bueno, he dejado de pasar páginas siempre hacia el mismo lado para que no se me acumulen en un lado, ¿vale? Si se van repartiendo un poco. Y pues voy repitiendo siempre lo mismo. Es decir, doblo para abajo, doblo por los vértices de los extremos y llevo el vértice superior del triángulo al centro. Y aquí se me van acumulando, pues este de aquí. Los paso páginas y los más o menos los equilibro, ¿ves? Están equilibrados, ¿veis? Bueno, este doblez se me ha pasado del eje, del vértice, lo tengo que rectificar, lo rectifico un poco para que me quede mejor. Ahora ya está, bueno, se insiste en quedarse allá abajo. Es que el problema que tenemos siempre cuando doblamos el papel es que como lo doblemos mal, luego el papel es testarudo y vuelve siempre a la misma posición. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya tenemos todos los dobleces que necesitábamos, ya los tenemos hechos. Este doblez que teníamos aquí en la punta, pues yo lo estoy, digamos, marcando en un sentido y en el contrario, un poquito, así. Le estoy dando la vuelta respecto a lo que tenía. Y ya tenemos todos los dobleces necesarios para obtener el vaso. Ahora lo único que tenemos que hacer es formar el vaso. Y para formar el vaso, pues abrimos la figura, abrimos, metemos el dedo por dentro y lo que tenemos que conseguir es sacar estas líneas hacia afuera y ir doblando por aquí, porque de aquí para abajo se va a formar la base del vaso. Entonces vamos sacando hacia afuera. Esto lo podemos hacer, digamos, vamos haciendo en varias veces. Vamos sacando todas para afuera, todas estas líneas, la parte de aquí la vamos sacando hacia afuera. Es que se va formando la base poco a poco. Vamos insistiendo, nos van quedando algunas que se resisten, pero vamos insistiendo. Entonces ahora ya hemos conseguido bastante. Mira que nos quedaba una por aquí. Esta la abrimos también. Ahora comprobamos que están todas abiertas, y tratamos de formar la base del vaso. Más o menos ya está formada la base del vaso.
Si queréis, pues no sé. El papel nos queda a veces un poquitín arrugado porque ahí hemos doblado muchos papeles juntos, pero el vaso ya está hecho. Si queréis, pues le podemos perfilar un poquito mejor las esquinitas de aquí abajo. Pero básicamente las perfilamos bien, las esquinitas, ¿sí? Pero el vaso ya está hecho. Ya tenemos nuestro vaso. Y ya podemos poner la rosa que hemos hecho sobre el vaso. Y ya hemos acabado. Ya tenemos nuestro vaso y nuestra flor.